La ignorancia de la ley no es excusa para pecar. La intención es lo más importante. Si yo peco sin saber que peco, no peco. Hago una cosa que es pecado, pero no lo sé, no peco. O lo hago sin querer, no peco. Tengo que saber lo que hago. Levítico 5:17 dice: Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Realmente muchos creen que es mejor ignorar la Biblia, ignorar lo que Dios quiere, ignorar el conocimiento de Dios, porque se le pedirá menos cuentas a la hora del juicio final. Es posible que tengan razón en cierta medida, es decir, al que más sabe, más se le va a demandar, a quien más se le da, más se le demandará. Pero aunque esto es una enseñanza que Jesucristo dio, debemos de tener en cuenta que aunque ignoremos la ley, no somos excusados por ello, ya que la misma palabra de Dios dice en Romanos que Dios ha escrito la ley en nuestros corazones, es decir, que ninguno de nosotros tiene excusa delante de Dios porque conocemos el bien y el mal. Dios ha puesto su ley en nuestro corazón, por lo cual no tendremos excusa. Aún las personas que vivan en lugares muy lejanos, ellos tienen cierto conocimiento de lo bueno y lo malo, de lo cual se les demandará. El apóstol Pablo en cierta ocasión dijo: ciertamente yo no conocería que codiciar es pecado si no se hubiera dicho en la ley, no codiciarás. Es decir, parece ser que antecediendo a la ley, el codiciar no fuera pecado, pero en realidad no es lo que el apóstol está diciendo. Realmente lo que vino a hacer la ley es traer luz de lo que es pecado, es decir, la codicia con ley o sin ley sigue siendo algo malo. Lo bueno y lo malo lo determinamos según el carácter de Dios. Dios es el valor absoluto, Dios sí es quien marca el estándar. Es decir, si es conforme al carácter de Dios es algo bueno, y lo que sea ajeno al carácter de Dios es malo. No importa que no haya sido escrita la ley, sabemos lo bueno y lo malo porque Dios nos lo revela, Dios lo inscribe en nuestro corazón, es decir, lo que es conforme a su carácter. Por lo tanto, nosotros somos responsables de conocer la voluntad de Dios. Ciertamente lo que la ley ha hecho es traernos luz, es decir, sin la ley de Dios, sin el conocimiento de Dios, estamos en tinieblas. Y si caminamos en tinieblas, bien podríamos caminar hacia un abismo sin darnos cuenta. Podríamos caminar hacia una trampa y caer en ella, porque no miramos, estamos en tinieblas, estamos en oscuridad. Lo que ha hecho la palabra de Dios es traernos esa luz que nos muestra el camino, que nos dice por dónde debemos de ir y nos muestra y nos advierte aquellas cosas que no son conforme al carácter de Dios, es decir, esas cosas que son malas. Ciertamente ahora, aunque tenemos la luz que es la palabra de Dios, aún seguimos siendo incapaces de obedecer a Dios, aún a sabiendas no lo hacemos porque no lo conocemos, no tanto, sino que porque no queremos hacerlo. Aún así, esto vino a mostrar nuestra incapacidad de obedecer la ley de Dios y por lo tanto todos somos culpables, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, es decir, somos ajenos a la naturaleza de Dios, a la naturaleza perfecta de Dios. Pero para eso vino Jesucristo a esta tierra, para reconciliar a todos nosotros, a toda la humanidad con Dios, y tenemos la esperanza de que un día vamos a ser perfeccionados y se nos dará un cuerpo tal y como el que Jesucristo tuvo después de su resurrección, un cuerpo totalmente glorificado. Esta es nuestra esperanza, por eso es que Jesucristo es nuestro único Salvador, quien puede liberarnos del pecado. Por eso el tiempo es hoy de arrepentirnos y confiar en Cristo como nuestro único Salvador. Él es el camino, y ese es el camino, y Él es el camino a la vida eterna. Entonces, Dios es luz y quiere que andemos en luz. Alejémonos de las tinieblas.
Creamos en Cristo Jesús y recibámosle en nuestro corazón, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Ya no andemos en tinieblas, busquemos la luz que se encuentra en su palabra y en la verdad que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias por tu atención.